Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. ¿Han sentido alguna vez esa chispa inexplicable entre dos personas? Esa conexión que va más allá de lo evidente, que te hace detenerte y pensar, wow, ¿qué es lo que tienen ellos? Esa sensación de que hay algo más, algo que trasciende las palabras, una energía compartida que ilumina el espacio que ocupan. Bueno, justo eso es lo que vamos a desentrañar hoy. El título de hoy es Mert y Afra, el secreto de su conexión especial que te cautivará, y créanme, es un tema que me tiene absolutamente fascinado, y estoy convencido de que a ustedes también les va a enganchar de una manera profunda. Vivimos en un mundo donde las relaciones y las conexiones humanas son el motor de incontables historias. Son el hilo conductor que teje nuestras experiencias personales, el cimiento de nuestros éxitos profesionales y, como en este caso particular, el alma de creaciones artísticas que llegan a conmovernos. Y cuando vemos a dos personas, especialmente cuando están en el ojo público como lo están Mert y Afra, que parecen tener una química tan natural, tan magnética, tan etérea, es simplemente imposible no sentir una profunda curiosidad. Nos preguntamos, ¿qué hay detrás de esa mirada cómplice que parece decir un universo de cosas? ¿Qué palabras no dichas se cruzan entre ellos, a veces más potentes que cualquier diálogo escrito? ¿Es pura casualidad, un golpe de destino, o hay algo más profundo, una alquimia que podemos intentar comprender? Antes de sumergirnos de lleno en este fascinante universo, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cada semana nos esforzamos por traerles contenido fresco, intrigante y sobre todo, fascinante sobre temas que nos apasionan profundamente. Y créanme, con lo que tenemos preparado, no querrán perderse absolutamente nada. Además, al darle a ese botón rojo de suscripción, nos brindan un apoyo invaluable para seguir creando y compartiendo este contenido que tanto disfrutamos hacer para ustedes. Así que darle a ese botoncito es un verdadero ganar-ganar para todos. Ahora, sin más preámbulos, sin más dilaciones, adentrémonos en el cautivador universo de Mert y Afra. Para aquellos que quizás aún no los conozcan, Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoğlu son dos talentosos actores turcos que han logrado conquistar corazones a nivel mundial, y esto se debe en gran medida a su increíble trabajo en la exitosa serie Yalan. Una serie que en muchos rincones del planeta ha sido cariñosamente conocida como El pájaro madrugador, o como muchos la recuerdan, Golden Boy. Y desde el primer instante en que sus personajes, Ferit y Seyran, aparecieron juntos en pantalla, la audiencia, esa audiencia global tan sensible a la autenticidad, notó algo diferente. Una chispa, una complicidad palpable, una forma en que sus miradas se conectaban y parecían entenderse a la perfección, sin la necesidad de pronunciar una sola palabra. No es solo actuación, es algo que trasciende la pantalla, que se filtra a través de nuestros televisores y llega directo a nuestro corazón, a nuestra alma. Pero ¿cuál es el secreto de esta conexión especial que tanto nos cautiva, que nos tiene al borde del asiento, deseando ver más? Para empezar, creo que una parte fundamental de este misterio tiene que ver con la autenticidad. En un mundo donde la imagen perfecta y cuidadosamente construida parece ser la norma, donde a menudo se busca proyectar una fachada impecable, Mert y Afra, tanto en su interacción profesional como en la forma en que se percibe su relación fuera de cámaras, parecen navegar con una naturalidad que se agradece profundamente. No se sienten forzados, no se perciben fabricados. Y es precisamente esa autenticidad, esa falta de artificio, la que permite que su conexión brille con una luz propia, pura y deslumbrante. Pensemos detenidamente en la forma en que se complementan. Mert con esa intensidad que lo caracteriza con su a veces enigmática presencia, y Afra con su innegable dulzura, pero también con su carácter decidido y su fuerza interior. Juntos crean un equilibrio perfecto, una armonía que es un placer presenciar. Es como si cada uno aportara las piezas que de alguna manera, al otro le faltaban, formando un todo mucho más completo y resonante. En la serie, esto se traduce en escenas de una profundidad emocional simplemente increíble. Cuando sus personajes, Ferit y Seyran, comparten un momento en pantalla, la tensión es palpable, la pasión electrizante, la vulnerabilidad desarmante. Y créanme, eso no se logra simplemente recitando un guión. Eso se logra cuando los actores se sienten cómodos el uno con el otro, cuando confían plenamente el uno en el otro para explorar las emociones más complejas, las más delicadas, las más arriesgadas. Otro aspecto que considero fundamental es la comunicación. Y aquí no me refiero únicamente a la comunicación verbal, a lo
Ese diálogos que intercambian, sino, y quizás de forma aún más importante, a la comunicación no verbal. Las miradas profundas que intercambian, a veces cargadas de reproche, otras de comprensión infinita, los gestos sutiles que pueden indicar una multitud de sentimientos, la forma en que sus cuerpos se encuentran, la proximidad o la distancia que eligen mantener, todo en su interacción habla de una conexión profunda, de un entendimiento que va más allá de lo superficial. He tenido la oportunidad de ver entrevistas donde, incluso fuera del set, cuando se les pregunta sobre el otro, sus respuestas revelan un respeto mutuo, una admiración genuina y sincera. Se elogian mutuamente por su talento, se apoyan en sus carreras, y esa energía positiva, esa resonancia armónica, se transmite de manera inevitable a quienes los vemos. Además, es imposible no reconocer y valorar su profesionalismo. Para que una conexión tan fuerte y palpable se vea reflejada en la pantalla de manera tan creíble, ambos actores deben estar sumamente comprometidos con sus roles, con la narrativa de la serie y, en general, con el proyecto. Han demostrado una dedicación incuestionable a su oficio, y esa entrega total, esa pasión por el arte de la actuación, combinada con esa química natural que poseen, es una fórmula ganadora que pocos logran alcanzar. Han logrado crear personajes que, aunque a menudo complejos, con sus luces y sus sombras, con sus virtudes y sus defectos, son profundamente humanos. Y es esa humanidad, esa capacidad de empatizar con ellos, de ver sus luchas y sus triunfos, lo que nos hace querer ver más, lo que nos atrapa y nos mantiene expectantes. Por supuesto, podríamos hablar de la magia del guión. Y sí, es innegable que los guionistas les han proporcionado personajes fascinantes, con arcos narrativos complejos que les han permitido explorar esta conexión de maneras muy diversas. Pero incluso los mejores guiones, las historias más inspiradoras, necesitan actores que sean capaces de darles vida de una manera creíble, conmovedora y auténtica. Y es aquí donde Mert y Afra brillan con luz propia. Su forma de interactuar, de reaccionar el uno al otro, de construir esos momentos de tensión, de ternura, de conflicto, de reconciliación, es lo que eleva la historia, lo que la hace tan adictiva, tan absorbente. Analicemos ahora algunos momentos clave que ilustran esta conexión. Sin entrar en spoilers excesivos para quienes aún no han tenido el placer de ver la serie, pero piensen en esas escenas de confrontación, donde la tensión entre Ferit y Seyran es casi eléctrica, casi insoportable. Sin embargo, incluso en esos picos de conflicto, se percibe una corriente subyacente de afecto, de preocupación, de algo más profundo que los une. O por el contrario, recuerden esos instantes de pura ternura, donde un simple roce de manos, una palabra susurrada al oído, un gesto de consuelo, se convierten en un universo de significado, en un reflejo de la profunda conexión que comparten. Esa es la marca inconfundible de una conexión verdaderamente profunda. También es importante destacar cómo esta conexión se refleja en la vida real, o al menos, en la percepción que tenemos de ella a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Si bien es cierto que siempre debemos mantener un sano escepticismo y ser cautelosos con lo que vemos y leemos en estos ámbitos, la forma en que interactúan en eventos públicos, en entrevistas, o incluso en las pocas imágenes que comparten en sus plataformas, sugiere una amistad sólida, un entendimiento mutuo y un respeto que va más allá de las cámaras. No hay grandes escándalos, no hay dramas innecesarios que alimenten los titulares. Solo se percibe una apreciación mutua por el trabajo que hacen juntos, por la experiencia compartida. Y esa calma, esa madurez que transmiten en su relación pública, creo que también contribuye enormemente a la admiración que generan. Demuestran que es posible ser profesional, talentoso y tener una conexión especial y significativa sin necesidad de alimentar polémicas vacías o de buscar la atención de forma artificial. Son un ejemplo inspirador de cómo la admiración y el respeto mutuo pueden ser los pilares fundamentales de una relación exitosa, ya sea en el ámbito profesional o en el personal. Nos muestran que se puede construir algo hermoso sobre bases sólidas de entendimiento y aprecio. Entonces, ¿cuál es, en última instancia, la clave de esta conexión tan especial? Si tuviera que resumirlo en pocas palabras, diría que es una intrincada y hermosa combinación de autenticidad, comunicación profunda, profesionalismo impecable, respeto mutuo inquebrantable y esa chispa inexplicable que surge cuando dos almas, de alguna manera, parecen estar destinadas a encontrarse y a resonar entre sí. No hay una fórmula mágica que se pueda replicar a voluntad, pero sí podemos observar, analizar y, sobre todo, aprender de la forma en que Mert y Afra se conectan. Nos enseñan que la verdadera conexión va mucho más allá de las apariencias superficiales, que se construye con sinceridad,
con vulnerabilidad compartida y que, cuando se da de forma auténtica, es algo verdaderamente hermoso de presenciar, algo que eleva el espíritu. Nos cautivan porque, de alguna manera, vemos en ellos una versión idealizada de lo que todos buscamos en nuestras propias conexiones: comprensión genuina, apoyo incondicional, pasión desbordante y esa sensación tan reconfortante de que alguien realmente te ve, te entiende y te valora por quien eres. En pantalla logran hacernos creer en el amor, en la posibilidad de que dos personas, a pesar de sus diferencias y de los obstáculos que se presenten, puedan superar juntos cualquier adversidad y salir fortalecidos de cada experiencia. Y eso en sí mismo es un regalo invaluable. Y así, llegamos al final de nuestro recorrido por el fascinante mundo de Mert y Afra y el profundo secreto de su conexión. Hemos explorado cómo su autenticidad, su comunicación fluida, su profesionalismo ejemplar y su respeto mutuo se entrelazan para crear esa magia que tanto nos atrapa y nos fascina. Hemos visto cómo su complementariedad en pantalla da vida a personajes inolvidables y cómo, incluso fuera del set, irradian una energía positiva y una armonía que inspira una profunda admiración. En definitiva, Mert y Afra nos demuestran, una vez más, que cuando la química es real, genuina y se nutre con respeto, dedicación y comprensión, el resultado es una conexión verdaderamente especial que tiene el poder de cautivar a millones de personas alrededor del mundo. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento y análisis. Espero sinceramente que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este tema tan cautivador. Me encantaría, de verdad, conocer sus opiniones. ¿Qué es lo que más les gusta de la conexión entre Mert y Afra? ¿Han notado algún otro detalle, alguna otra chispa que quieran compartir con la comunidad? Por favor, dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos, responderlos y debatir con ustedes sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si han disfrutado de este contenido, si les ha parecido interesante y valioso, no olviden darle un buen like a este vídeo. Eso nos ayuda un montón a que el algoritmo nos reconozca. Compártanlo con sus amigos, con esas personas a las que creen que también les encantaría este análisis, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometo que traeremos contenido aún más interesante y fascinante. Nos vemos muy pronto con más. Hasta la próxima.